Y sean todos bienvenidos, chicos, a una nueva batalla de guerra donde nos encontramos con el Neo Baratfratseuk, que se puede ver por ahí en el juego, en la parte derecha, porque es un vehículo premium con las siglas de NBFZ, ¿no? El vehículo, cabe destacar que no lo iba a adquirir, pero me salió un 75% de descuento y bueno. ¡No! Pero qué caída tan grande que tiene la munición. Porque tiene tanta caída, malvado. Me está disparando otro de por allá a la izquierda. Wow. A ver. Listo. Es para qué te pones con esa cosa. ¿Por qué juega con esos carros? Esos carros no, es que no. O sea, está bien, pero esos son vehículos que tienes que colocarte desde atrás. No ruchar con ellos. Porque cazacarro, un cazacarro, lo que no sé. Hay uno. No sabes lo que es un cazacarro, malvado. No sabes lo que es un cazacarro. Bueno, esto es tier 1. Wow. La munición hit. La hit. Es que, bueno, está bien. La hit está decente. Este árbol, porque me estás estorbando. No me dejas ver aquel locote que está por allá. Vamos a apuntar ahí. Listo, malvado. Chao. La munición hit no está nada mal. Tiene muy buena capacidad explosiva. Ahí veo. ¿Qué eres? ¿Vas a pasar por aquí? No. Te quedaste ahí. Voy a sacar este árbol malvado. Ah, es un ¡Ori! ¡Mocote! Wow. Con el cañón de 37. Creo que no había comentado. Esto es un vehículo, prácticamente un vehículo de trinchera. Estás ahí. No, de verdad. Y te estrellaste para destruirme, ¿verdad? Tantas fueron las ansias, ¿sí? Bueno. Él debe estar hoy. No, ya salió. Yo creo que sí, ya. Vamos a tratar de... No me la creo. Dejaron abierto el manicomio. Dejaron abierto el manicomio, de verdad. Se escapó un loquito. Ahora, no sé si es que me conoce y entonces vio mi nick. Creo que es este, no estoy seguro, pero creo que es este. Vio mi nick y por hacer el gracioso se me tiró encima. Puede haber sido lag. No sé, pero eso me pareció algo muy tonto, por no decir las otras palabras más fuertes. De verdad que... No, sí, claro, voy para el piso. Pero por lo menos me eché al malvado ese. ¿Crees que no te estoy viendo? Ese es el sí, creo que ese es el chino, ¿no es? Sí, creo que sí. Bomba. Ya tengo uno atrás, ya. ¿Y qué están haciendo los aliados? Que mira, hay uno por allá y hay otro más allá atrás también. Bueno, esto es tier 1. ¿Qué pretende? Me estás disparando con la hit. Porque me está disparando con la hit. Lo que pasa es que esto tiene varias capas de blindaje. Otro más. Pero es que yo estaba viendo para allá, ahorita no venía nadie, chamo. ¡Wow! Parece de papel, parecía que fuera de papel el Stuart, ¿verdad? Vale, repon la munition, reponla, porque la mayoría no sabe eso. Que lo bueno de estos vehículos, este vehículo no tiene nada de blindaje. Lo bueno de este vehículo es que la mayoría de la gente no sabe dónde dispararle. Estos cualidades de vehículos de trinchera. Pero esto no tiene nada de blindaje, absoluto. Pasar el M3. ¡Bumba! Sí, me está yendo mejor con las APCBC en los dos cañones. Obviamente me está yendo muchísimo mejor. La hit es muy buena, pero me está yendo mucho mejor. Vamos a ver si atajo aquel. ¡Muévelo! Es lenturro, más o menos lento. ¡No! M3. Aunque esas tenemos, ¿no? Vamos a aprovechar que me los estaban pidiendo mucho. Me estaban pidiendo mucho que sacara los Yu. Ahí tienen el Yu. Vamos a ver, el M3 está seguro que metido dentro de uno de los galpones. Esta bomba es más que suficiente. A ver si me cargo este también. Era el que estaba apuntando ahorita. ¡Oh! ¡Triple kill!
Ahí está, y ojo por ojo, el mal. Vete, porque están inventando. Triple kill, ¿eh? 3 con la bomba, para que cojan mínimo, ¿eh? Es un señor avión, hay que decir la verdad. Lo que pasa es que, claro, para lo que era y para lo que fue diseñado originalmente, pero ya para combate cerrado, combate aéreo, no. Para esto sí, para ataque a tierra sí, pero... No, y ahorita, ¿cómo hago yo? Necesito... Es que están capturando allá, necesito por lo menos dos tanques juntos para poderle aprovechar todo el potencial de la bomba. Bueno, porque no voy a exigir 3 como hace ahorita hace rato, porque no, pero por lo menos para mantener mi racha de 2. Ahí está, no, esto ya este se movió. Vamos a ver si atajo, voy a ver si atajo el de aquí. De hecho lo estoy viendo, es un Stuartcito. ¡Ey! Ah, bueno, te la ganaste tú. Hoy viene saliendo uno del túnel, vamos a ver si atajamos 2. ¡Sí! Atajé a los 2. Sigo mi racha de promedio de 2 tanques por bombardeo. Sigo en racha. No iba por él, ¿viste? Eso le pasa a los avispados. No iba por ti, ¿viste? Avispado, porque no iba por ti, ni siquiera te había visto. Iba por el Stuart que estaba terminando de conquistar. Pero como te pusiste gracioso, te la llevaste por la boca, ¿viste? Que eso es lo que le pasa a los graciosines, ¿viste? Y claro, también como vi el otro que venía saliendo del pasillo, y dije, no, esto es lo jugoso. 2. No voy a llegar. No, ya la batalla no me va a dar chance de lanzar la batalla. No, bueno, está bien, mejor escuadrón. Mismo mapa, chicos. Bueno, está bien, dale, pasa. Sí, el juego lo compraste tú hoy esta mañana, se lo compraste a Galli, te pertenece todo el juego. Tú puedes pasar primero y hacer lo que te dé la gana, pronto, ya, listo. Bueno, como para hablar un poquito más, otro más. Esto es tier 1, no se puede hacer nada. El IQ de la gente aquí bueno, vamos a hablar del tanque. Es como no sé, bueno, ya tengo videos con el T-35 y con el Independence. Este es el homólogo de estos vehículos. Cosa que los americanos nunca sacaron vehículos de trinchera porque no tenían por qué, porque como las batallas de ellos, estos vehículos se desarrollaron más que nada para batallas en Europa. La modalidad eran trincheras, ¿no? De hecho de la palabra. Este es como que su versión prototype. Vuelvo y repito, como es T-35, como es Independence. ¿Qué eres? Vamos a movernos un poquito, nos colocamos angulado. Hay que jugarlo angulado porque tiene varias chapas finas de blindaje montadas una sobre otro. Pero de lado, de costado, nada más. De frente es muy debilito. Una 13. Y ahorita que le colocaron estabilizador a esa cosa. Como lo había comentado también con estos mismos vehículos, que tengo videos de ellos también. Tengo video con el T-35 y con el Independence. Son vehículos muy debilitos. Son alargados para aguantar, para pasar por las trincheras. Sé que te vi, estás por allá. Me voy a colocar de lado para aprovechar todas las capas de blindaje extra lateral que tiene, porque de frente no tiene nada. Vuelvo y hago énfasis, hay que jugarlo así como lo tengo yo colocado ahorita. Sobre todo porque la munición se queda del lado derecho. Apagaste. Y tiene 2 cañones. Uno de 75 y uno de 37. Bueno, cabe destacar que el de 75 tiene una caída espeluznante, pero hace daño también, bastante daño. Tú eres un Lancia, creo que es un Lancia. Está jugando con el Lancia. Me dio, pero me salvó el tener varias chapas de blindaje adicionales de costado. Otro más, fuera. La gente se está aprovechando de esos. ¡Ey, chiquitín! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, malvado? Que la gente... Voy a lanzar la artillería al Lancia, que está por allá, que está molestando bastante. Creo que es un Lancia. Yo digo que es un Lancia, no sé, no lo he visto. Pero creo que... A ver si por lo menos algo le hago. Que la gente se está aprovechando del A13, porque le colocaron Establishes. Que uno dirá, no, porque este tanque es un panzerzote, grandote, tiene airecito de panzer. No hay que olvidar de que es un prototype, porque es un prototype. Pero nada más lejos, no tiene nada de resistencia, en absoluto. Estoy viendo uno, ya para atrás un poquito.
para que no nos vayan a atajar del otro lado. Bueno, hay veces que una pasa, la otra no pasa, hay veces, pero lo bueno es que tienes dos disparos consecutivos. Dos disparos consecutivos y básicamente casi los dos tienen la misma capacidad penetrante con las dos APCBC. La Head tiene muy buena capacidad explosiva, pero hay veces que rebota y no cumple con su cometido, entonces prefiero llevar las dos APCBC que van mucho mejor. A decir que la Head tiene mucha mejor velocidad que la APCBC, que lo que tiene son 300 rayos. Ya se quedaron durmiendo, porque ni siquiera fue que el Spectron le hizo nada, porque me disparó de lado, pero ya lo malo que tienen es que la tripulación es muy dormilona. La tripulación de este vehículo son muy dormilones, muy dormilones. Ahí está, me quedé con 3 tripulantes. Es que tal cual también, es como, bueno, para los que no tengan ni el Independence ni el T-35, es como un T-28. Tal cual, es así de debilito como un T-28, ni quitar ni poner. Tal cual, es así igual de lento, le cuesta pagirar, toda esa cuestión. Personas que por ahí, no, que tú sabes que es resistente, que es esto, que es aquello. Mentira, completamente mentira. Esto es lo que tiene, que pasa que tiene como de lado, tiene chapas, que si una chapa de 17, otra de 16 así más cuadrada en ángulo. Tiene después otra de 16, tiene una de 15 en la última capa de atrás. Entonces cuando tú vienes a ver, cuentas como 3-4 capas de 15 centímetros más o menos, ponle un promedio. Entonces cuando vienes y sumas todas anguladas, oye, te da unas 3-4 capas dependiendo de cómo te coloques. Ponle 3, son 45, le pones otra más, son casi 60 milímetros de blindaje para las municiones que normalmente por aquí penetran 40 milímetros. 30, 40 milímetros está muy bien. Ahora si lo pones de frente ya fuiste, porque lo que tiene son esos mismos 15 milímetros de blindaje frontal, casi por todos lados, 21 en el mantelete creo. Y oye, con cualquier cosa que te den ya fuiste. Por eso es que le es muy fácil el penetrar el blindaje de este vehículo. Malvado, T-28 contra T-28. Rayos, ¿dónde va? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te pasa? Algo pasó por tu cabeza de alguna manera extraña. Que si no tiene la munición, la Shred esa, la munición rara esa que lanza munición, digámoslo así, sí, hacia adentro, que eso nos podría destruir de una, porque estos vehículos de bajo blindaje, esa munición fue hecha para este tipo de armatostes de guerra entre guerras, o para guerras de trinchera, como se conocía originalmente. Vamos a ver, que eres un BT7. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, malvado? Es lenturro. Bastante lenturro. Pero tiene esa ventaja de que tienes dos cañones juntos, uno al lado del otro. Y por supuesto, claro, tengo mi teclado programado para disparar uno con una tecla, otro con otro. Te da esa ventaja extra, pues, de que de repente inclusive te puedes poner atrás de una pared, puedes disparar, romper la pared y después disparar al enemigo que está por detrás de la pared y demás cosas. O sea, te brinda muchas oportunidades tácticas, digámoslo así. Las dos torretitas esas que tiene a los lados con las ametralladoras son prácticamente de adorno. Vamos a tratar de ubicarnos de nuevo por aquí. Estoy viendo que mis compañeros están volviendo a salir de nuevo. Ahí va uno, todo suculento y delicioso. ¿Qué eres? Que no te alcanzo a ver bien. Un T-28, creo que es un T-28. T-28, pasa por aquí. Pasa por favor para que cobre. Eso, para que cobre. Cobraste. ¡Wow! Qué lindo cuando queda echando humo por el cañón. Queda muy nice ese efecto. Eso es lo que tiene que pasar cuando le disparas a un vehículo de estos. Tal cual. Incluyendo a este. El T-28 no tiene la cantidad exagerada de láminas de blindaje adicional que tiene este por los lados. Pero vuelvo y repito, cada uno son como unas hojitas de cuaderno. Hojitas de cuaderno tal cual. De 15 entre comillas, milímetros de blindaje. Que están unas superpuestas sobre otra. O sea,
Me explico. Están como manera de caja de caja, pues, de caja. No sé si se puede ver. Están esos sobresalientes. Más o menos con el mismo, de la misma manera como si fuera un Churchill. La parte de laterales, ¿no? Que tiene así como una lámina. Después tiene otras que salen de ahí hacia atrás. Y después viene la última lámina de atrás. Me parecía que estaba vivo ese. Pero si sumas todo eso y te colocas angulado, no completamente de lado, no completamente de lado, sino angulado, entonces estarías anexando 15, 15, 15, 15, entonces sería más o menos entre unos 45 o 50 milímetros de blindaje efectivo, no serían los... Te pones completamente de lado, van a ser 15, porque te la cuelan entre las orugas y se va para adentro, pero de solita. 19 creo que es la parte circular que tiene por debajo de la torreta, si no me equivoco. Es que son vehículos de tier 1, premium y todo lo que quieras, pero hasta ahí. ¿Crees que no te vi? Rebote random. Ya sé, ya este se escondió. Ya que te escondiste, entonces te voy a lanzar artillería porque estás más o menos por ahí. Y seguro que te vas a quedar por ahí hasta que alguien asome. Te dice, bueno, me voy a quedar aquí. Si alguien asoma por aquí, me los echo. Bueno, ahí te dejo la artillería y te quedas ahí. Vamos a tratar de... Si es así medio lento, porque me imagino que debe ser pesado por la cantidad de parafernalia que tiene encima. Me lo eché con la artillería. No puede ser posible. No puede ser posible. Es que te quedaste justo en el punto exacto donde apunté con la artillería. Wow. Te la comiste, pero íntegra. Hermano, ¿por qué eres tan lento, chamo? Me das hasta... O sea, yo quería jugar con este vehículo. Estaba pensando hasta pedirlo prestado. Dije, no, pero no, es tier 1. De repente cuando tengo oportunidad... Me salió un ticket de estos, tickets de estos de descuento, ¿no? Y yo dije, vamos a ver de qué son estos. Pues tenía como 2 o 3. Tenía uno de 5, uno de 20. El de 20 era para un Thunderbolt, por cierto, para un P-47. Que no me acuerdo ni siquiera de qué nación, pero como era de 20 dije, no, eso no vale la pena. Entonces vi este de 75 y vi N, no me acuerdo, ese no será... Sé que es un vehículo alemán, por las siglas es un vehículo alemán, pero no me acuerdo cuál era. Le di a activar y dije, bueno, 75%, vamos a ver en cuánto queda. Me quedó en 400 y piquito y nada de águila. Yo dije, oye, lo aprovecho y lo atajo de una vez porque... O sea, 75% de descuento. No está nada mal, no está nada mal. Y bueno, y no lo tengo y aparte de eso, hace rato lo quería jugar para ver qué tal. Y bueno, así aprovecho, lo tengo. Y dije, sé que no es la gran cosa porque desde antemano sabía que... Porque por ahí leí una cuestión de estos vehículos que eran los tres chiflados, ¿no? El T-35, el Independence y este, que tiene el nombre más Neurobahnfrancer. No sé qué broma, estos nombres amorfos alemanes que yo no sé por qué los alemanes hablan así. Parece como si estuvieran comiendo concha de plátano. Pero bueno. Cocidas, ojo. Vamos a atajar a este que está por aquí. Que te vi ahorita que pasaste. Te vi que pasaste para allá. Ahí está. No lo veo bien. Que está pegando el sol. Mira, ahí está. Claro, y es marroncito. La misma tonalidad que la pared. Fuera. El mismo colorcito que tiene la pared. Bueno. 12 bajas no son malas con este camastrón. Con la palabra para, creo que se define. Bien camastrón. Panzerzote. Porque, bueno, Panzerzote se podría decir que es el abuelo de los Panzer. Modelo prototipo, ojo al dato también. No es que, ay, ese vehículo, no. Todo modelo prototipo, vuelvo y repito. Tipo T-35, vuelvo y repito. Independence, que solamente hay uno de cada uno de esos modelos. Solamente se hicieron uno, son modelos que se probaron. Que por cierto, ¿dónde estará el modelo prototipo del SAR? El tanque del SAR, que no, ese sí no se ve, o no sé, porque no hay museo donde se vea. Por ahí debe andar, creo que por ahí debe andar, pero no. Del tanque, sí, los modelos prototipos. Más que nada en Alemania hay un museo, y en Rusia tienen su otro museo también de vehículos de esto. En Inglaterra también tiene su museo, Inglaterra donde está el Independence, por supuesto.
T-35 en Rusia, y este me imagino que este modelo también debe estar en Alemania o algo así, modelos únicos, 20 únicos, que no se fabricaron sino nada más uno, tipo también los T-28 y etcétera, que se fabricaron después de la Primera Guerra Mundial, pensando a futuro, posibles guerras se pudieran desarrollar de la misma manera, pero no fue así, y bueno, quedaron así, quedaron varados. Bastante extraño el vehículo. Con relación a los otros, el Independence y el T-35, hallo este un poquito más entretenido. Los otros son insufribles. Los otros dos son muy insufribles. Pero este lo hallo un tanto entretenido. No sé si es porque tiene sus dos cañoncitos, pero no está mal, no está mal.